Bueno, vamos a hacer una serie de estudios y de análisis basados en la carta astral del Perú para los acontecimientos que se nos avecinan ahora en el 2025 y en las elecciones del 2026. En esta carta astral se ha tomado la fecha 28 de julio de 1821 a las 11:10 de la mañana en Lima. Esta hora es una hora rectificada mediante las direcciones primarias y el sistema topocéntrico. Lo que primero ustedes pueden observar son 10 planetas, puntos planetarios, en los cuales 7 de ellos están en la parte del hemisferio superior, o sea, en la parte diurna. Y esto da una serie de características propias del país. Por ejemplo, los 3 puntos planetarios en el signo del Leo, uno de ellos siendo el Sol, que es angular y que es el más poderoso porque está en estado celeste positivo, o sea, en domicilio. Esto avala fácilmente ese orgullo sano del peruano, que también es consciente de su pasado glorioso y que mira siempre de frente al futuro. También hay que destacar un trígono importante, un trígono de fuego. Claro, algo abierto, es decir, con un orbe que se puede considerar y que es válido para la Carta Nacional. Con toda esta configuración se puede representar un poco la característica del pueblo peruano. Y estos 3 puntos planetarios, incluyendo pues al Sol, la Luna y Mercurio, vamos a ver que el planeta regente de la casa décima, que viene a ser la Luna, nos está mostrando una proyección muy fuerte externa del país, porque juntamente con Mercurio en el León, en mal estado celeste, que se encuentra en la décima casa, el regente de la casa novena nos da pues esta proyección. Y este factor internacional nos lleva pues a esa atracción muy intensa de turismo que tiene nuestro país. Esa rica cultura ancestral, Machu Picchu, Nazca, etcétera, como también por su misma geografía. Las zonas turísticas de gran interés, como el lago Titicaca, la selva, la costa y el interior, todas estas formas variadas que hay en nuestra geografía, la rica flora y fauna, además también de las reservas de parques nacionales, además de su cocina peruana, que son cualidades culinarias, que ha traspasado ya las fronteras y que son conocidas en todo el mundo, ya que esta luna en el León, cuyo dispositor es el Sol, pues vemos que la parte de la cocina está siendo ubicada en la décima casa, nos permite entender una extraordinaria proyección, tanto a nivel nacional como internacional. Podemos ver también en los recursos naturales que son importantes, porque hallar el Sol en el León y la Luna en el León, ambos están en una conjunción y en el sector décimo, de tal manera de que este país viene a ser casi el primer productor mundial de plata y el quinto productor mundial de oro. También ustedes pueden observar la presencia de Plutón en la casa sexta, ya que la minería, que es un poco la espina dorsal de la economía peruana, la extracción de oro, de plata, de cobre y otros metales y recursos naturales que se hallan en el subsuelo, como por ejemplo el petróleo, o los aceites pesados, que es una de las actividades principales del país. Ahora, desde un punto productivo y exportador, Plutón representa justamente esas reservas de lo oculto y lo subterráneo. Nos habla pues de las minas, de las excavaciones subterráneas, que al hallarse en la casa sexta nos relaciona con la actividad del país, lo que hace, produce o vende, ya que en las cartas
de los países, el sector sexto, nos indica un poco las fábricas y el empleo en general, o sea, toda la labor productiva, lo cual podemos ver en las fábricas y en el empleo en general, una fuerte ocupación de esa masa laboral en estos aspectos. La actividad minera y la explotación de los recursos naturales del país, ya sea minerales o hidrocarburos. Pero por otra parte, hay que ver un poco el paralelismo entre el sector sexto, en el tema natal para una persona, y esta relación con una carta natal del país. Ese Plutón en la casa sexta viene necesariamente a provocar pues una actividad laboral productiva del país. Y es esta combinación específica que nos permite entender la actividad minera del Perú. Hay que notar también que este Plutón tiene un trígono casi exacto con la Luna y por ende se conecta con el Sol en la casa décima. Lo que nos hace ver esa actividad minera tiene una muy buena plataforma para vender lo que se produce o lo que se extrae de las entrañas de la Tierra. Y como este trígono casi exacto de Plutón con la Luna nos hace ver de que es el primer productor de plata en el mundo. Y si seguimos viendo, ese Plutón tiene una cuadratura con la conjunción Urano-Neptuno en la casa tercera. Ahora bien, esto hace posible entender una cierta dificultad o crisis o trabas en lo que es la comercialización del producto mineral, ya sean los metales preciosos o hidrocarburos. De alguna manera los intermediarios, o sea, los comerciantes o las empresas que median la casa tercera, entre el proceso de extracción en sí y el hecho de exportar mineral o producto de la tierra. Esto hace suponer un cierto lastre que se carga todos los años en la parte, en el aspecto económico, burocrático o fáctico, a una actividad productiva que tendría que ser a priori muy ventajosa para el conjunto de la nación, porque ese Plutón está conectado con el Sol a través de la conjunción con la Luna. Quiero hacer notar también la importancia del Sol en domicilio en el León, angular en la décima, que tiene una presencia el Sol en la cultura peruana y podemos empezar con, por ejemplo, las banderas históricas, como por ejemplo la primera bandera republicana o en la bandera de Miller y en la bandera de Torre Tagle. Porque en la nueva bandera de 1825 desaparece el sol, pero aparece el oro en su escudo, con una cornucopia que emana monedas de oro, en cierta alegoría a la abundancia de recursos naturales de nuestro país, con el mismo oro. Pero vuelve a aparecer el sol en la bandera, por ejemplo, de la Confederación Perú-Boliviana y en la nueva de 1950, que fue propuesta por, si mal no recuerdo, por Manuel Odría. La bandera actual no contiene el sol, pero incluye de nuevo en su escudo y en la cornucopia y también en el oro, en las monedas, en el sol, que es la moneda oficial del Perú. También encontramos la Orden del Sol, que igualmente llamada la Orden del Sol del Perú, una condecoración que se ha venido otorgando el gobierno de este país a los ciudadanos más destacados y extranjeros que se han destacado en diferentes campos, como la cultura o la política. Y otro aspecto interesante también es que el Sol en la casa décima atrae presidentes o mandatarios poderosos, con grandes ambiciones y autoritarios, como también la presencia de ciertos dictadores, como por ejemplo Velasco Alvarado, Fujimori y otros, pero que también la cercanía en la casa décima de Mercurio en mal estado celeste regentando la 12ª casa, un sector que nos indica las acciones subrepticias, escondidas, las que están tras bambalinas
que implica el enemigo oculto y implica la corrupción. Y este mal de la sociedad está muy cerca a la cúpula del gobierno, toda vez que desde que fue liberado el Perú del yugo español, la corrupción del gobierno se inició, de tal manera que incluso Simón Bolívar decretó pena de muerte para aquellos corruptos que apropiaban el dinero del pueblo para sus beneficios. Y dense cuenta que la corrupción hasta el día de hoy nos persigue, porque ese Mercurio, regente de la casa de los enemigos ocultos, siempre está presente. Claro que hay tentáculos que gobiernan y toman contacto con fuentes extranjeras dentro de esta manipulación de corrupción en el gobierno. Y como un aspecto interesante es que todas las personas, candidatos, gobernantes, tanto al Congreso como a la presidencia, sucede lo que pasa con las limaduras de hierro. Hay una especie de magnetismo que los atrae. Este destino que fue plasmado en el momento de la independencia, pues es como si atrajese a gente importante, buena, grande, pero también ambiciosa, autoritaria y corrupta. Entonces las personas que vienen y toman acceso y se empoderan del gobierno, de los tres poderes del gobierno, pues tienen siempre detrás esa sombra de la corrupción, de la ambición y del autoritarismo. Y esto nos persigue todo el tiempo en que está vigente el Perú como nación. La única forma de poder cambiar estas predisposiciones del destino es que el candidato que suba a la presidencia, a mi entender, no debe ser por elección popular, sino por una selección. De tal manera que sería el libertador de esta predisposición del destino, porque no habría de otra manera. Si esto, y dense cuenta que hay una conexión muy estrecha con dos puntos planetarios y una cúspide que tienen que ver con el pueblo. Por la cuadratura con el ascendente, que tenemos 27 grados en la balanza en el ascendente, y por la conexión con Saturno, que también es una cuadratura, representando a la masa popular, a la gente que de alguna forma hace que los presidentes puedan surgir simplemente por una elección popular de un pueblo que desconoce sus derechos y que simplemente sigue el caudal de lo que prometen estos elementos que están sujetos al destino del mapa astral del Perú. Bueno, vamos a hacer una serie de estudios y de análisis basados en la carta astral del Perú para los acontecimientos que se nos avecinan ahora en el 2025